Buenas tardes, vamos a dar inicio a la etapa de la tarde y final de esta jornada de investigación con el conversatorio sobre el conocimiento científico que se publica en revistas de acceso abierto y en revistas de suscripción, libre acceso y utilización. Participarán en este conversatorio la máster Saray Córdoba, coordinadora de la TINDEX, el doctor Gerardo Sánchez, investigador de la UNAM, el máster Ricardo Chinchilla, director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y el doctor José María Gutiérrez, subdirector del Instituto de Investigaciones de Clodomiro Picado. Voy a permitirme hacer un resumen porque ellos tienen un largo currículum, pero un resumen de sus currículum para que conozcan los antecedentes de cada uno de nuestros invitados en esta tarde. La máster Saray Córdoba posee una maestría en bibliotecología y educación, actualmente es investigadora de la Universidad de Costa Rica y además catedrática por más de 38 años de experiencia, editora del ePrints en Library and Information Science, encargada de la TINDEX. Ha sido coordinadora de vida estudiantil, coordinadora de investigación y coordinadora de la carrera de bibliotecología en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en San Ramón, directora del Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe, el CIRCA, del Centro de Investigación sobre Identidad y Cultura Latinoamericanas, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Entre sus áreas de interés están los repositorios, el acceso abierto, publicaciones científicas, comunicación científica. Cuenta con alrededor de 4 libros y 53 artículos de revista. El señor Gerardo Sánchez Ambriz posee un doctorado por la Universidad de Murcia, una maestría en administración y una licenciatura en bibliotecología. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y además consejero técnico sinodal en exámenes de licenciatura, maestría y doctorado. Participante en la revisión de planes y programas de estudio, tutor del programa de doctorado Ciencias de la Administración de la UNAM y tutor en el programa de doctorado Gestión de la Tecnología y la Innovación. Sus áreas de interés son competencias informacionales, recursos humanos, desarrollo organizacional, evaluación de organizaciones documentales, planeación estratégica y metodología de investigación. Cuenta con una vasta cantidad de publicaciones y ha impartido alrededor de 74 cursos y seminarios a nivel nacional e internacional. El señor Ricardo Chinchilla Rey es máster en computación con mención en sistemas de información, licenciado en bibliotecología y ciencias de la información, bachiller en bibliotecología con énfasis en ciencias de la información y técnico en redes y conectividad. Actualmente es el director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. También se ha desempeñado como director de la Biblioteca de la Sede Regional del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, como coordinador del Centro de Información Demográfica, como webmaster del Centro Centroamericano de Población y del Instituto de Investigaciones Sociales, y trabajó en el sistema de bibliotecas, documentación e información de aquí en la universidad. Entre sus áreas de interés está la computación, la automatización de unidades de información, sistemas de información, bases de datos, redes y conectividad, industria editorial y edición impresa y electrónica. Tiene alrededor de 18 publicaciones y ha participado en proyectos de investigación y acción social, y asesor y director de trabajos finales de graduación. Y por último, pero no menos importante, el doctor José María Gutiérrez, doctor en ciencias fisiológicas, licenciado en microbiología y química clínica, sabático en el Instituto Butantan. ¿Sí se dice? Es integrante de la división académica del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica y profesor catedrático de la Facultad de Microbiología de dicha universidad, donde imparte docencia de grado y posgrado. Entre sus áreas de interés están la bioquímica, la inmunología y patología experimental de venenos de serpientes. Ha sido director, subdirector y coordinador de la división académica del Instituto Clodomiro Picado y director del programa de posgrado de microbiología, parasitología y química clínica, así como coordinador del programa de posgrado en ciencias biomédicas Centroamérica, Instituto Karolinska. Actualmente coordina las actividades de cooperación internacional de
Instituto Clomiro Picado y ha fungido como asesor de la Organización Mundial de la Salud en tema de antivenenos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio al conversatorio indicándoles que para las preguntas que les vaya haciendo van a tener alrededor de 3 minutos en la intervención de cada una de ellas. Y si alguno de los otros compañeros de mesa quiere agregar o compartir información de lo que los compañeros están respondiendo a las preguntas, pues por favor, tienen toda la libertad de hacerlo. Tenemos un tiempo, eso sí, ¿verdad? Y esa será mi tarea de controlar el tiempo para que terminemos como debe ser. Entonces voy a iniciar con el doctor Gutiérrez, preguntándole si desde su especialidad, disciplina y campo de trabajo, donde se publica el conocimiento científico, ¿dónde cree usted que se publica ese conocimiento generado y qué entidad o organización debe regular la publicación científica en su especialidad, área disciplinaria? Muchísimas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación, es muy valioso para mí poder compartir ideas e inquietudes con ustedes en esta tarde, así que agradezco muchísimo la invitación. Con respecto a esta pregunta, yo quisiera dar la perspectiva desde la comunidad de investigación, pero en particular de la comunidad de investigación, llamémoslo de ciencias naturales y ciencias biomédicas, porque yo creo que hay diferencias, digamos, en algunos ámbitos y en otras áreas del conocimiento. Desde el punto de vista de nuestra área de ciencias naturales y ciencias biomédicas, el conocimiento, la generación de conocimiento a través de la investigación es un fenómeno que se observa de una manera internacional y globalizada, ¿verdad? Se observa como una comunidad globalizada que genera conocimiento en estos temas. Entonces, las revistas científicas, las publicaciones científicas se conciben, las concebimos como el instrumento o uno de los instrumentos que nos permiten comunicar, compartir con esa colectividad, con ese colectivo global de investigadores e investigadoras, el nuevo conocimiento que se genera en nuestro medio. Entonces, desde ese punto de vista, en las áreas nuestras, nosotros valoramos mucho las revistas que tengan difusión internacional y que tengan un alto impacto académico. ¿Por qué? Porque esas son las revistas que permiten a una comunidad de investigación como la que tenemos en Costa Rica posicionar las conclusiones que hacemos en un escenario globalizado internacional. Eso tiene dos ventajas, o dos objetivos. Una de ellas es que nos permite visibilizar nuestro trabajo en esa comunidad internacional. Es decir, una publicación colocada en una revista que tiene un ámbito de distribución global le permite a los investigadores e investigadoras visibilizar el trabajo que se hace en esa comunidad, por un lado. Y por otro lado, especialmente en el subconjunto de revistas o órganos de publicación que tienen una alta exigencia académica, el ejercicio de publicar los trabajos en ese contexto, en ese universo, digamos, editorial, es un ejercicio de depuración permanente del trabajo académico que hacemos aquí. Es decir, al no ser una alternativa facilista de publicación, es decir, al tener esas revistas niveles de exigencia académica altas, eso obliga a que el trabajo de investigación nuestro sea un trabajo también de calidad, de profundidad, para poder acceder a estas revistas. Entonces, en el mismo ejercicio de tratar de publicar en estas revistas se lleva a cabo un proceso de depuración del conocimiento que permite mejorar nuestro trabajo. Entonces, desde la perspectiva nuestra, vemos las revistas de publicación científica de esa manera, es decir, son órganos mediante los cuales podemos comunicar el trabajo de investigación que se hace. Nos interesa que sea una comunicación globalizada, una comunicación internacional, y que sea una comunicación en un órgano una revista que tenga un nivel de exigencia que permita depurar e ir mejorando nuestro trabajo. Además, hay una tercera ventaja, que es que al utilizar revistas que tengan un nivel de exigencia académico alto, bueno, y ahí hay toda una gama, como hemos discutido a lo largo de esta sesión, toda una gama de nivel de exigencia, pero digamos a partir de cierto punto, un nivel de exigencia aceptable para nosotros, eso hace que la publicación en un órgano de ese tipo le dé legitimidad a lo que se hace en nuestro medio en ese universo
o esa comunidad globalizada de investigación. Entonces, esa es la manera, digamos, como percibimos desde el área de ciencias naturales y ciencias biomédicas, por lo menos como percibimos algunos y algunas, el universo editorial que nos permite colocar nuestras contribuciones, visibilizar, divulgar nuestro trabajo y ser parte, digamos, de ese contexto internacional. Así, la resolución, me dan un minutito más entonces. Sí, con respecto a quién debería regular esto, en realidad en el ámbito también del trabajo nuestro es la misma comunidad científica la que regula lo que se publica, lo que no se publica y cuál es la calidad de lo que se publica. Es decir, es el elemento de peer review, ¿verdad?, de revisión por pares. Es la misma comunidad académica la que juzga la calidad del trabajo. Entonces, digamos que son los consejos editoriales de estos órganos de publicación que están constituidos por investigadores e investigadoras de un nivel determinado que se han hecho merecedores de ser parte de esos consejos editoriales, quienes deciden si una determinada contribución en un campo es pertinente o no para ser publicada en una determinada revista. Entonces, pese a todas las deficiencias que tiene ese sistema de revisión por pares, que probablemente las vamos a discutir ahora, es un sistema que privilegia sobre todo la calidad académica de las contribuciones, aunque hay otros elementos, por supuesto, que se toman en cuenta, digamos que soslayando entonces el riesgo de que haya criterios de amiguismo, de clientelismo o de otro tipo de parámetros que no tengan que ver con la calidad de la exigencia académica de las publicaciones que se hacen. Entonces, en el ámbito nuestro, digamos que lo que se respeta en el sentido de quienes determinan lo que se publica o no se publica, si algo tiene un nivel de mérito académico suficiente o no, son precisamente esas mismas comunidades científicas que están generando el conocimiento. Claro, ahí hay mucha tela que cortar con respecto a qué es lo que esta comunidad puede considerar válido o no válido, pero digamos que en principio ese sería el contexto con la comunidad que valida lo que se publica. Bueno, quisiera también referirme a las dos preguntas. Primero que todo quisiera dar la aclaración de que yo no estoy aquí por ser director de la escuela, sino porque tengo ya muchos años realmente metido en la parte de la producción de revistas, primero como editor de la Corporación de Salud de Mesoamérica por más de 10 años y ahora director precisamente de la revista Corporación de Salud de Mesoamérica, la primera revista electrónica de la Universidad de Costa Rica en residencia editorial. ¿Sí? Y la mejor en el área en la región en su especialidad, además de ser miembro del Consejo Editorial de la Revista de Ciencias de la Información. Con respecto a la visibilidad, lo que se habla acá de dónde debe publicarse, muchas veces se dice que uno tiene que publicar en revistas internacionales. Esto también es medio falacia en el sentido de que una revista internacional también puede ser la revista costanera de Haití. Y eso es una revista internacional, sin embargo, ¿cuál es la calidad que tiene? Entonces uno tiene que fijarse muy bien en lo que es la parte de la calidad de la revista y que también posicionada está en los indexadores antes de hacer una propuesta de este tipo. Con respecto a la regulación, la revisión por pares es lo que más se ha dado. Es cierto, como dice José María, no es 100% lo mejor que hay, sin embargo, lo que tenemos. Pero también existen otros elementos, por ejemplo, están los indexadores internacional que fijan ciertos criterios de calidad para que una revista pueda ser visible en la red. Entonces están el ROAC, está en el caso nuestro CR-Index, están una serie de indexadores que si la revista no cumple esos criterios de calidad, obviamente no va a poder posicionarse bien a nivel internacional. Y también está el último, que es la selección natural. Esas revistas que nacen y rápido mueren porque no logran tener una buena calidad o tener un buen público meta. Unas están bien definidas y nacen y rapidito mueren. En la universidad nosotros hemos visto montones de estos casos, que revistas que nacen y sacan 2 números y después ya se mueren o no hay cierto apoyo, o se ve que no es muy allá la revista, entonces rápido muere. Entonces la selección natural suena un poco extraño, pero sí es algo que tiene mucho que ver con la regulación de tanto la revista como la calidad de los documentos que ahí se publican. Bueno, primero yo quiero dar las gracias por la invitación a este conversatorio, porque me parece que
Es una gran oportunidad y quiero dar las gracias a la escuela por haber organizado este tema. Me parece que estamos celebrando la Semana Mundial de Acceso Abierto y creo que es un tema muy pertinente para este campo. Por cierto, en Costa Rica no se ha realizado ninguna actividad a propósito de la Semana Mundial de Acceso Abierto, así es que esta podríamos decir que es la primera. Yo traía mis respuestas escritas para que vean que no le copié a José María, pero desde la óptica de la bibliotecología y ciencia de la información. Primero, ¿dónde se publica? Bueno, primero en revistas académicas y científicas, pero lamentablemente se publica muy poco en Costa Rica, igual que sucede en países menos desarrollados. Lo poco que se publica se hace en revistas nacionales y escasamente en revistas latinoamericanas, a pesar de que existen revistas latinoamericanas excelentes como Investigación Bibliotecológica, como la Revista Interamericana de Bibliotecología, como Palabra Clave, o por ejemplo la Revista de Ciencias de la Información de Cuba, o la Revista Ciencia de Información de Brasil. Hay tantas y nos abren campos ilimitados en este sentido, pero si hiciéramos un recuento, han sido pocos los costarricenses que publican en estas revistas. También se publican los libros y memorias de congreso, porque en ciencias sociales y humanidades, a diferencia de las ciencias naturales y biomédicas, es diferente. Los capítulos de libros, las recopilaciones, por ejemplo, que hace el IBI de México, todavía no me acuerdo el nombre, del Instituto de Investigaciones de la UNAM, pareciera que las publicaciones son menos abundantes en el campo bibliotecológico y ciencia de la información, en libros y capítulos de libros. Razones, bueno, yo creo que es porque a la investigación bibliotecológica le falta madurez, y a la falta de madurez, pues la publicación, que es su reflejo, es el último eslabón de la ciencia, como lo dice Meadows, entonces no son tan importantes, de tanta calidad para que aparezcan ahí. En cuanto a la regulación, bueno, yo hablo de dos tipos de regulación. Primero, efectivamente la regulación la hacen los consejos científicos, consejos editoriales, a partir de la revisión por pares, y es una política que define cada revista de acuerdo con ciertas corrientes mundiales que tienen que adecuarse a ellas, porque de otra manera pues entonces no alcanzan ese nivel de calidad que requieren. Pero también existe la regulación en cuanto a cantidad de publicaciones, en cuanto a la distribución y acceso a las publicaciones y algunos aspectos más. Y estas regulaciones en América Latina les ha correspondido a los ONCID, a CONICIT, CONICET, CONACYT y BICHI en Brasil, que se encargan de ejecutar las leyes, como existen en Argentina, en México, en Perú, leyes que regulan el acceso a las publicaciones. Son leyes de acceso abierto, que no las tenemos por esta subregión, pero en esos otros países sí, y son estos organismos los que las regulan, se encargan de regular. En otros países del mundo que también existen leyes o mandatos, el caso de Inglaterra, en algunas facultades y universidades de Estados Unidos, por ejemplo, norman el acceso a las publicaciones y la forma en que se logra ese acceso. En todo caso, sea cual fuere, hay que cumplirlas y hacerlas cumplir. De ninguna manera acepto que la regulación de las publicaciones se base en los sistemas comerciales como Scopus o Thomson Reuters, que cuantifican el impacto con base en citaciones. Desde hace unos 4 años estas empresas están aplicando la misma metodología para los libros, como el Book Citation Index o el Scopus Book Titles Expansion, que con los mismos sesgos de las revistas, lo cual es preocupante. Todavía estos sistemas no están desarrollados, pero van en ascenso. Pero la tendencia más actual, más bien, es que hay una desregulación. En los años más recientes se da esa desregulación y se ha cuestionado con bastante fuerza la citación como una forma de cuantificar el uso y el impacto de una publicación científica. Entonces estamos en un periodo en que hay que dar tiempo para ver qué resultados tenemos hacia adelante, hacia el futuro.
Gracias. Bien, yo buenas tardes, de antemano les agradezco la invitación. Estoy sumamente feliz de estar de nueva cuenta en esta competitiva e innovadora Universidad de Costa Rica y de manera particular en la Escuela de Bibliotecología. Gracias a todos los directivos y a todos los alumnos. Bien, yo en relación, para no copiarles a los brillantes colegas que tenemos, yo voy a enfocar, le voy a dar un enfoque diferente para complementar las ideas y los comentarios acertados que haré. Lo que yo les quiero comentar, dónde se publica el conocimiento, depende quién lo genera, cuándo lo genera, cómo lo genera y cuáles son los alcances y los aportes que van a emanar de un individuo que se va a llamar o que le llaman investigador. ¿Por qué les comento esto? Nosotros estamos escuchando que el conocimiento se va a publicar en revistas y nos están diciendo que deben de ser revistas con arbitraje y que deben estar indizados en las bases de datos más importantes del área. Pero el investigador, el profesor y el mismo alumno no siempre o no tienen la posibilidad de llegar a publicar directamente en las revistas que van a tener alto impacto. ¿Qué conlleva esto? Que el conocimiento que genera la comunidad universitaria, muchos de ellos son procesos de madurez, y en esos procesos de madurez existen también diversos tipos de publicaciones, y nosotros vemos publicaciones que reciben ahí una clasificación desde los años 70, no recuerdo ahorita el autor, que decía que existían revistas y esas revistas son de vulgarización de la ciencia. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no tenemos acceso a mucho conocimiento? Porque no hemos adoptado o no hemos elaborado desde el punto de vista de la bibliotecología constructos que se creen como modelos en el cual nosotros tenemos que vulgarizar el conocimiento científico. Existe otro tipo de revistas que son sobre el área, ¿sí? Que puede ser ciencias de la información, las revistas que comentó nuestra apreciada colega, y son revistas que requieren ya mayor sistematización del conocimiento. ¿Qué conlleva esto? Que tienen que aplicar modelos más científicos, y uno de ellos son el modelo INRID, que es Introducción, Métodos, Resultados y Discusión, que va a normar al 90% de las publicaciones. Y otra tercera opción es publicaciones totalmente especializadas. Si nosotros queremos escribir un artículo que puede ser sobre catalogación y clasificación, pues lo mandamos específicamente a una revista, siempre y cuando cumplamos las normas editoriales. Y en esas normas editoriales nosotros vamos también a medir. Yo comento que uno cuando empieza a publicar es como si jugáramos en la Liga de Costa Rica o la Liga MX en fútbol, pero cuando yo me quiero ir a otro tipo de liga, que puede ser la Liga Premier, la Liga de las Estrellas, tengo que tener otra construcción, y existen otras grandes limitaciones. Las revistas que tienen alto factor de impacto son revistas que se publican en inglés. El 90% de los artículos que reciben las revistas, si son de autores latinoamericanos, un 89% las van a rechazar porque no tenemos la lengua materna. Entonces son cosas que tenemos que madurar, tenemos que ver nuestras perspectivas y tenemos que hacer un diagnóstico hacia dónde queremos diseminar nuestro conocimiento. Y aquí viene acceso, puede ser en libre acceso. Lo queremos hacer por el apoyo de las nuevas tecnologías. Y aquí viene la pregunta: ¿dónde quiero? Y la otra, ¿dónde puedo? ¿Sí? Y la otra sería: ¿y tendrá impacto?
y no podemos asegurar que una publicación va a tener el impacto. Yo les quiero comentar que en una ocasión escribí un artículo sobre competencias informacionales que me pareció un artículo malo, y es en el que más citas he tenido. Y los que he considerado buenos, casi me dieron cita. Muy bien, esto nos lleva a lo que hemos estado discutiendo durante estos 2 días, que ya un poquito el doctor Sánchez se refirió, y es cuando hablamos de publicación científica, ¿a qué público va dirigido esta publicación científica? ¿Y qué impacto tiene la publicación científica, no solo entre la comunidad científica, sino en la ciudadanía en general? No sé, sí, interesante, porque precisamente yo quería referirme a eso ahora que estaba hablando sobre y eso nos lleva al por qué es que se publica y dónde publicar. Yo creo que eso se ha constituido. Hay una competencia muy grande dentro de los investigadores, no solamente en el área nuestra, yo creo que en todas las áreas, por publicar, porque así se nos exige a los investigadores para tener puntos para poder ascender el nivel académico. Entonces tenemos que publicar por fuerza. Y a veces eso nos lleva a no publicar donde tiene uno que publicar, porque obviamente se dice, no, usted tiene que publicar en revistas de alto rango, alto perfil, qué sé yo, pero realmente el público que tiene que leer ese documento o esa investigación es el que lee esa revista. Entonces nos vamos a publicar en revistas de alto perfil, qué sé yo, a otro lado, un estudio que podría ser utilizado en la zona de Talamanca para áreas deprimidas. Entonces hay una contradicción realmente con respecto a lo que nosotros estamos publicando, para qué se está investigando y dónde va a ser medida esa investigación y dónde se va a ser aplicada. Entonces yo creo que eso también es un tema de discusión que deberíamos debatir en otro foro más adelante. Sin embargo, aquí lo dejo en el tapete. También con respecto a los tipos de documentos, porque está bien, están los documentos científicos, puramente científicos, que van a un público determinado, pero también están los estudios de casos que tienen una solución más plausible. Yo recuerdo una vez que se aproximó a mí una bibliotecóloga que sé que ya había desarrollado un sistema de alfabetización lectora muy interesante, sumamente inteligente. ¿Por qué no publicas el documento para que todos los demás lo lean? Y dice, sí, claro, lo voy a hacer, y al final no lo hizo porque al final me dice, no, es que en realidad esa revista no nos llega a nosotros. Entonces, el público a quien debería estar destinado no lo va a leer. Entonces uno comienza a hacer el cuestionamiento, ¿para qué es que estamos realmente publicando y si realmente se está diseminando la ciencia que se está produciendo? Sí, y yo quisiera terciar un poco en este tema, que es muy importante. A mí lo que me parece es que se debe diferenciar. Hay una gama de tipos de publicación, de contenido de publicación, etc. Pero yo creo que se debe diferenciar entre lo que es la comunicación de conocimiento original generado mediante la investigación y la difusión de ese conocimiento a auditorios sociales amplios. Es responsabilidad de las académicas y los académicos trabajar en ambos frentes de comunicación, pero yo creo que en nuestro medio a veces digamos, se confunden los frentes y eso genera confusión al interior de la institución. En mi opinión, si uno está haciendo un trabajo especializado, digamos, en una determinada rama del conocimiento, como las ciencias naturales y biomédicas, que es en lo que yo me desenvuelvo, y yo desarrollo investigación original sobre un tema que puede ser de interés local o de interés más global, pero todos los temas locales eventualmente tienen interés global, si son bien tratados y bien desarrollados mediante la investigación. Yo pienso que ese tipo de contribución académica original debe ser colocada en un medio de comunicación que lo visibilice, como decíamos antes, en la comunidad académica internacional. Ahora bien, bueno, y ahí entramos luego en lo que vamos a discutir de la importancia de que el medio en el que se publique sea accesible a los lectores de todo el mundo, a donde les interesa. Por otra parte, ese conocimiento
debe ser digerido y transmitido de una manera diferente a los sectores sociales, económicos, productivos, culturales, que pueden hacer uso de ese conocimiento en su práctica cotidiana, no ya en un ámbito, llamémoslo académico, sino en un ámbito de praxis social cotidiana. Entonces también tenemos la responsabilidad de traducir esos nuevos hallazgos, así como hallazgos de otras personas, y comunicarlos a auditorios sociales amplios que pueden utilizar ese conocimiento en su práctica cotidiana. Lo que pasa es que un tipo de transmisión de conocimiento y otros son diferentes. En el primer caso estamos transmitiendo algo que generamos mediante una investigación original y que queremos compartir con una comunidad especializada a nivel global. Y en el segundo caso estamos digiriendo conocimiento que hemos generado nosotros o que han generado otras personas y lo estamos trasladando a sectores sociales que lo pueden utilizar para resolver sus problemas o sus situaciones cotidianas. Yo diría, tal vez a riesgo de ser simplista, que el primer tipo de transmisión de conocimiento se marca dentro del ámbito de la investigación y el segundo tipo de transmisión de conocimiento se marca dentro del ámbito de la extensión. Ambos son fundamentales en una universidad como la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, que tiene valores de excelencia académica, pero también de responsabilidad social y de búsqueda de la equidad y el bienestar colectivo. A donde yo siento que a veces hay una confusión es que si una persona dedica su energía a hacer ese tipo de transmisión, llamamos extensiva, del conocimiento ya elaborado por esa persona o por otros, a auditorios sociales amplios, eso no se puede calificar, creo yo, de conocimiento científico o académico original. Debe calificarse de una labor de extensión o divulgación del conocimiento científico, popularización del conocimiento científico, que es fundamental, pero se deben separar las dos fuentes, porque digamos, en una unidad de investigación o en una unidad académica de la universidad, yo siento que existe la responsabilidad de generar conocimiento nuevo a través de la investigación y compartir ese conocimiento con auditorios académicos afines en todo el mundo, pero también existe la responsabilidad de trasladar el conocimiento a auditorios sociales más amplios. Son dos funciones que tienen que tener la universidad, pero son dos funciones diferentes que no se deben confundir. Quisiera referirme también a esta división de las publicaciones, porque la TINDEX tiene una categorización muy clara. Por un lado las revistas científicas, por otro lado las revistas técnico-profesionales y por otro lado las revistas de divulgación científica y cultural. Las primeras dos categorías son indistinguibles y se confunden muchas veces. Por ejemplo, una revista del Colegio de Psicólogos en este momento tiene contenido científico porque incluye artículos sobre investigaciones que hacen los profesionales en psicología, no solo el artículo de comunicación, de relato de experiencia, como lo hacen normalmente una revista técnico-profesional, sino que se dedican también a la investigación y a publicar los resultados de investigación. Sin embargo, sí hay una clara diferencia entre una revista como Crisol, para poner un ejemplo de la Universidad de Costa Rica, y la revista de Población y Salud de Mesoamérica, por ejemplo, o la revista de Biología Tropical. Hay una clara diferencia, y la misma revista y Ciencias de la Información. Hasta dónde podemos llegar. Entonces, el público al que va dirigida cada revista es diferente. Hay un público especializado. ¿A quién se dirigen las revistas científicas? A los pares académicos, no hay otra forma. Y las revistas de divulgación cultural o científica se dirigen a un público general, que es, el lenguaje es diferente, es más periodístico, es una construcción, ¿cómo se dice?, un producto ya secundario que se hace a partir del artículo científico. Y hay revistas que tienen estos dos modos. Por ejemplo, la British Medical Journal, que para mí es un ejemplo en el mundo de una buena revista, tiene el artículo científico y a la par, como es electrónica, tiene la posibilidad, un artículo donde explica, por ejemplo, lo que vimos una vez era un artículo sobre la artrosis múltiple. Entonces, como el medio de curación que explica en el artículo científico se puede traducir, entre comillas, a un público general para que entiendan qué es la artrosis múltiple y cómo se puede tratar. O incluyen un video,
para poder explicar entonces cuál es el procedimiento. Entonces, son públicos diferentes, porque entonces la publicación científica se dirige a un público diferente según el tipo de publicación científica. La pregunta de qué impacto tiene la publicación, bueno, la publicación científica del último eslabón de la ciencia. Es el proceso de investigación que se realiza, se lleva a tal punto que hay que comunicar sus resultados. Lo que don Ricardo nos contaba de la estudiante o la colega que le insistía en que publicara el resultado de su experiencia y nunca lo publicó, eso es tan común en nuestro medio, en la bibliotecología, pero no así en muchas otras disciplinas. Yo considero, por ejemplo, que en Clodoviro Picado algo de lo que se investigó no se publica, seguro matan al investigador, porque sería una injusticia pasar 5 años investigando, excepto que los resultados no salgan positivos, ¿verdad? Pero los experimentos tienen que darse a conocer, los resultados, los hallazgos, los resultados de la investigación. Ahora, ¿cómo lograr impacto? Bueno, a través de la visibilización por medio de bases de datos, de índices, de bibliotecas virtuales, portales, blogs, redes académicas, repositorios y en menor grado bibliografías y abstracts que ya están pasando de moda. El impacto de la publicación dependerá de cuánto acceso y facilidad exista para ello y de que la publicación sea descargada y leída para que sirva de base a otras investigaciones. También la publicación será fundamental para que las universidades, centros de investigación, organismos de ciencia y tecnología o quienes correspondan tomen las decisiones adecuadas y pertinentes para que la investigación tenga el impacto deseado. En esto, el uso del idioma inglés en nuestro medio no es tan impactante. Yo ayer revisaba mis citas en Google Sites y los artículos en inglés que yo he publicado en conjunto con otros colegas en Canadá, en Estados Unidos, no han sido citados, pero sí los artículos que han sido más citados han sido publicados en América Latina, y por supuesto el que tengo más es un libro en coautoría, porque ahí publicó Peter Suber y ahí publicó los grandes, entonces yo estoy en la cola y aparezco beneficiada. Pero no es en este caso el idioma lo más importante. Por otro lado, antier discutíamos con Luis Fernando Aragón, director de la revista de Pensar en Movimiento, de Movimiento Humano y Deportes, que está haciendo un experimento con un artículo que él publicó en 3 lenguas diferentes en la misma revista. Y está midiendo las citaciones o las descargas o las visitas de cada una de las lenguas para ver cuál tiene más impacto. Y con sorpresa me decía que está descubriendo que portugués y español son las que tienen más impacto, no el inglés, a pesar de que lo publicó en los 3 idiomas. Él tiene un artículo sobre multilingüismo muy interesante, en esa revista se publicó, y él lo que plantea es por qué un artículo traducido a varias lenguas es un pecado para la ciencia. No debería serlo, sino que es una forma de poder alcanzar un público más amplio en el mundo y que podría lograr mayor impacto. Así es que el impacto depende de muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó en 1950? Que nos dijeron, bueno, el impacto se mide a través de las citas, y es esto que se llama ahora el factor de impacto, y que se llamó desde entonces y que se patentó, que es lo más cruel de todo. Entonces es lo que nos va a indicar el impacto, pero actualmente, y muchas gracias a los intelectuales que han ido rompiendo esas barreras, el impacto se está midiendo de muchas otras formas, y la almetría nos trae una nueva perspectiva para lograr que no solo las citas valgan, sino que también descargas, uso en las redes académicas, uso en los blogs, uso en cualquier sitio en la web que pueda cuantificarse y pueda también calificarse como de calidad. Así es que hay puertas abiertas al impacto para que no sea solo el factor de impacto el que valga. Yo también quisiera hacer alguna otra aportación y me voy a referir a otro aspecto. Y los artículos que tienen impacto
las investigaciones que podríamos llamar, entre comillas, de éxito, son publicaciones, son investigaciones realizadas por equipos consolidados de investigación. ¿Qué implica esto? Que también para poder publicar tenemos que tener una cultura de trabajo en equipo. Estos equipos consolidados forman lo que anteriormente llamábamos colegios invisibles, ¿sí? Ahora son redes de conocimiento, y gracias a este trabajo conjunto se dan los grandes cambios en la ciencia. Y creo que también tenemos que preocuparnos, lo comentaba acertadamente la doctora Saray, porque estamos en el siglo XXI. Estamos en una era de la creatividad, estamos en la era de la sociedad del conocimiento. ¿Y qué conlleva esto? Que los cambios en los paradigmas se están generando, y el aspecto de los impactos de la competitividad, de la productividad, de la creatividad, innovación, tiende a cambiar. ¿Qué implica también? Que los modos o las formas como se va a tener acceso al conocimiento, como se va a impactar, se está modificando. Y aquí tenemos que estar alertas, porque recuerden que nosotros nacimos en un siglo XX. Nos formamos con modelos educativos del siglo XVII y siglo XVIII, pero tenemos que enfrentar un tercer entorno que es muy diferente a los modelos en los que nosotros sobrevivimos. Muchas gracias. Bueno, esto nos lleva a otros dos temas muy interesantes, que es, en primer lugar, los formatos a los que se lleva la publicación científica, y la opinión que tienen ustedes, que nos pueden transmitir, sobre la pertinencia de esos formatos y la eficacia, no solo los formatos, sino también los medios y los canales que se utilizan para la publicación científica en su campo o disciplina. Bueno, los formatos básicamente son dos, el impreso y el electrónico. Sin embargo, el formato impreso cada vez pierde más espacio. El formato electrónico es el que se va afianzando, y no solo hablo de revistas, hablo también de libros, de memorias, de congresos, incluso las patentes. Hay sistemas de recuperación de patentes en línea que ¿por qué? Bueno, porque la publicación impresa resulta cada vez más costosa, más difícil de distribuir y de tener acceso. Si pueden tomar como prueba, yo tengo un artículo publicado, dos artículos publicados en la revista ITAR, que ustedes deben haber conocido, y lo que pueda ver, revisar de esos artículos, me los han pedido y yo no los he digitalizado por pereza, pero nunca me han citado, por supuesto. ¿Por qué no? Porque no aparecen en la web. Entonces, la versión electrónica es fundamental para que la revista o la publicación sea citada, sea accesible y sea visible. Ahora, la mera copia de la revista impresa que se digitaliza no es una publicación electrónica, no es considerada. Nosotros en la tienda exigimos otros criterios de calidad editorial que valoran servicios de valor agregado en la revista electrónica, y estos criterios están por cambiarse para agregar muchos otros, porque realmente esto de hacer una fotocopia de la revista impresa y colocarla en la web en un PDF, eso no es una publicación electrónica. Necesitamos utilizar otros lenguajes de marcación, utilizar formatos, no solo el PDF, sino el EPUB, como lo utiliza y Ciencias de la Información, el XML, el HTML y muchos otros que existen.
En los libros y monografías se mantiene más el formato impreso, pero aún así existe una tendencia hacia la digitalización impresionante. Cada vez nos llegan más noticias sobre libros gratis en la web. ¿Qué medios, qué canales? Bueno, los medios y canales usados dependen del propósito de la publicación y del público al que se dirige. Si nos restringimos a la publicación científica, el formato electrónico es el más pertinente y el más eficaz, debido a la facilidad de divulgación y acceso. Medios y canales pueden ser variados, pero siempre deben contribuir a la divulgación de los resultados de investigación. Y si lo que pretendemos es divulgar a todo público, divulgarlo, pues también existen otros medios como la televisión, como la radio, como los blogs, como las redes sociales, la prensa escrita, la prensa de otras formas, porque el canal difiere de acuerdo con el propósito al cual vaya dirigida la publicación. Sin embargo, como decíamos antes, la publicación científica difiere, hay muchas formas de divulgar los resultados de investigación, de manera que entonces esos canales varían también. Sigo insistiendo en que la publicación electrónica es lo más viable, es lo más pertinente y eficaz para divulgar las ciencias. Ya que me la dieron, con respecto a los formatos, es interesante porque hace 15 años que pusimos la revista electrónica, la primera revista electrónica editorial. Recuerdo que a nosotros no nos dieron ninguna esperanza. Primero porque decían que las publicaciones electrónicas no tenían ningún tipo de calidad, que eran malas, que no servían, que lo que había que hacer era imprimirlas, que tenían que ser impresas. Nosotros fuimos muy cabezones y dijimos que no, que esa era la manera que íbamos a hacerlo, y lo hicimos, y ahora todas las revistas son electrónicas. No, mira, que es impresa la que ya no tiene tanta salida, al menos acá en la universidad. En eso entonces no nos equivocamos. Con respecto a la publicación digital, tenemos varias maneras. Están los famosos PDFs, que fueron como inicialmente se comenzó a publicar, y están los archivos legibles por máquina, que son cosas distintas. Aquí tenemos los documentos XML, los HTML, los EPUBs, y que son archivos que pueden ser indexados por los robots para poder después hacer la difusión, como Google, como todos estos indexadores grandes. Entonces es muy importante que los formatos sean abiertos para que puedan ser transferidos de esta manera. Hay otros formatos que no lo son, que únicamente pueden utilizarse en ciertos dispositivos, como el Kindle, ¿verdad?, de Amazon, y ahí, en el momento que uno publica en esos formatos, hasta ahí no hay manera de sacarlos, únicamente utilizando ciertos dispositivos y obviamente pagándole a la empresa para poder publicar ahí o que se lo lean. Entonces, con respecto a los formatos, hay que tener siempre esto presente, que sean formatos abiertos, que sean formatos legibles por máquina y que puedan ser leídos en cualquier tipo de dispositivo. En esto la universidad es muy tajante con respecto al manejo de la información, para que sea información abierta, para que pueda ser legible por cualquiera y para que no haya restricción en el momento que pueda ser restrictivo. Bien, yo también me voy a referir a otro aspecto, y lo que es la revolución tecnológica significa estrategias comerciales. ¿Qué significan estas estrategias tecnológicas? Cambios radicales. Y los cambios radicales, en efecto, son el aspecto digital. Tiende a desaparecer lo que se llamó en bibliotecas lo híbrido, lo impreso y lo híbrido, y como estrategia comercial los grandes productores ganan más porque los costos son más baratos. Pero aquí voy a implicar otro término, cuál significa ser el futuro de nuestras bibliotecas, porque va a cambiar. Hay algunos modelos que ahora se manejan, y que tomen nota,
un modelo que se llama Learning Common. ¿Qué es el Learning Common? Nos va a llevar a bibliotecas totalmente digitales. Y el tener bibliotecas totalmente digitales conlleva a que se tienen que haber nuevos diseños de bibliotecas. Debe de haber un nuevo diseño en la formación de los profesionales. La esencia de la biblioteca o la bibliotecología no va a cambiar, la esencia seguirá siendo la misma. Vemos la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Éfeso, vemos Pérgamo, que tenían el conocimiento acumulado en un dispositivo. Evoluciona con la imprenta, hay cambios, y ahora con la revolución tecnológica existen otros cambios, y creo que aquí como profesionales debemos de estar muy alertas cuál es la evolución que se da en lo que serían nuestros insumos, porque también hasta nos están cambiando los conceptos. Si nosotros analizamos ya el concepto información como lo manejábamos nosotros en el siglo XX, es diferente los modelos de gestión del conocimiento. Ahora las bibliotecas tienen datos. Cuando la gente lee, consulta, se genera información, y esa información nos va a servir para generar conocimientos, y los conocimientos dan saberes, y el saber da el poder hacer 1000 cambios en lo que serían los diferentes rubros en que vivimos. Quisiera, yo creo que han dado una perspectiva muy amplia de este tema de los formatos. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer un par de comentarios un tanto al margen de esto, pero que tiene alguna relación. Yo mencionaba al principio que en el área nuestra de ciencias naturales y biomédicas, lo usual, digamos, es que se publica en revistas de distribución internacional, y generalmente, siguiendo un comentario que hizo Gerardo, publicamos en inglés, ¿verdad? Es casi que una realidad cotidiana que no se cuestiona. Yo veo, y en esto es importante tal vez retomar un concepto que he escuchado aquí en la comunidad universitaria que me parece muy, muy sabio, el concepto del respeto epistémico, ¿verdad? Que significa el respetar la heterogeneidad de los campos del conocimiento, ¿verdad? Y no tratar de poner unos campos de conocimiento como superiores a otros. Entonces, como parte de ese respeto epistémico, creo que tenemos que tomar en cuenta las formas, las modalidades, cómo se comunica el conocimiento en diferentes disciplinas. Y yo he observado que, por ejemplo, en las ciencias sociales es muy común primero publicar en el propio idioma, en español, ¿verdad? Lo cual contrasta con lo que se hace en el área de ciencias naturales y biomédicas. Y por otro lado, me llama mucho la atención que muchos investigadores e investigadoras comunican sus estudios a través de libros, ¿verdad? Es algo que en el área de ciencias naturales casi no se da, excepto cuando una persona ya es muy consagrada, pues que escribe un libro, una monografía de algún tema, etc. Entonces, ahí uno ve una heterogeneidad en el escenario, en el panorama de verdad, que yo creo que debe ser considerada, respetada y analizada, por supuesto. Y el otro elemento, volando un poco un temilla, que no tiene que ver con esta pregunta, pero que me parece muy importante, que también, retomando algo que mencionó Gerardo, es lo siguiente: una revista debe crearse, o un órgano de comunicación debe crearse cuando hay una comunidad que genera conocimiento en esa disciplina que amerita la creación del órgano. Yo tengo la impresión, a manera de autocrítica, que en nuestra institución a veces ponemos la carreta delante de los bueyes, y a veces se trata de generar una publicación científica sin que haya un desarrollo académico lo suficientemente consolidado en una disciplina que amerite el desarrollo de una revista. Es decir, una revista debe aparecer cuando ya hay una comunidad que genera sistemáticamente conocimiento. Quizá un ejemplo de mi propia área que es muy importante es el caso de la revista de Biología Tropical. La revista de Biología Tropical surge en el año 1953 porque había una comunidad de investigación en medicina tropical en Costa Rica, en la Facultad de Microbiología, sobre todo en el Hospital San Juan de Dios, un poco la herencia de Clodomiro Picado, que tenía una efervescencia y una dinámica académica que imponía ya la necesidad de crear una revista. Se lo plantearon al rector Rodrigo Facio en ese momento, hubo apoyo y se creó esa revista. Es una revista que nació con mucho vigor porque respondía a una comunidad académica que estaba generando conocimiento, y es una revista que de hecho se ha mantenido, porque tiene un estatus muy importante en nuestro medio institucional e internacional. Entonces, yo creo que eso es algo importante, ¿verdad? A veces vemos la creación de una revista como una reivindicación académica que puede impulsar lo académico. En realidad, yo pienso que hay un error en esa perspectiva. Una revista debe surgir como corolario de
el desarrollo académico en una determinada comunidad. Entonces, lo primero que tenemos que preocuparnos es de generar espacios de generación de conocimiento, valga la redundancia, académicos. Una vez que un espacio hay una masa crítica académica que está generando permanentemente conocimiento, puede, porque no puede, pero digamos, ahí sería el momento de plantearse si es necesario crear una revista, no al revés. Tengo, creo que son las dos últimas preguntas. Me gustaría que opinaran sobre la industria y comercio de las publicaciones científicas en su área y además, ¿qué opinan de las publicaciones científicas de acceso abierto y de suscripción? ¿Debe existir alguna regulación al respecto? Bueno, creo que esta pregunta es así como el premio de los 64,000 pesos. ¿Sí? Yo creo que nosotros aquí tendríamos que hablar perspectivas desde qué tipo de sociedad podemos analizar el fenómeno. ¿Sí? ¿Por qué desde qué tipo de vista? Si nosotros lo vemos desde un punto de vista latinoamericano, de país en vía de desarrollo, luego dice una tradición de países mal desarrollados, nosotros hablamos de la democracia, del conocimiento, la democracia que tendríamos que tener en las publicaciones periódicas, el acceso al conocimiento científico, y esto no debería tener un tinte comercial, porque recuerden que nosotros desde que salió el primer hombre, el hombre en Delhi, ¿sí? Hace más de 40 siglos, después evoluciona al Homo sapiens, después evoluciona al hombre Faber. Ahí empezamos a tener ya nuestros problemas de lo que va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener democracia en acceso al conocimiento, ¿sí? Pero visto desde otra perspectiva, desde otro país desarrollado, el país desarrollado, este aspecto significa negocio. ¿Y qué conlleva en su negocio? Que a nosotros nos dan mucho de ese acceso cuando a un país le pueden redituar ganancias, ¿sí? Nosotros vemos las patentes. A mí en mi época, creo cuando estudié la maestría en bibliotecología, llevé una materia de patentes, y para conseguir una patente era muy complicado y era costoso y era secreto de Estado. Ahora existen bases de datos, pero ha cambiado el acceso con base a una perspectiva comercial, porque nosotros vemos la patente, pero ya a los generadores, los que son los dueños del conocimiento, no les interesa ya tanto la patente. El gran negocio es qué nos van a dar, cuál va a ser la cadena de valor que nos van a dar, y esa cadena de valor es tecnología que nos pueden vender, insumos, asesoría y una serie de cosas, que esto cambia la perspectiva. Yo soy creyente de que nosotros deberíamos de tener acceso, y aquí viene una palabra, a precios justos, ¿sí? Aquí debe de ser justicia, aquí debe de ver también una característica, que todo esfuerzo científico tiene un valor. El valor tiene un aspecto económico, pero los aspectos económicos, pues nosotros van a checar. Entonces nosotros tenemos que manejar la bandera de la democracia, ¿sí? Nosotros quisiéramos tener todo en acceso abierto, pero los intereses comerciales no son abiertos, ¿sí? Sí. Voy a tomar la palabra. Este es un tema muy importante y lo voy a tratar de plantear desde el punto de vista de investigador que utiliza los servicios de revistas para comunicar sus resultados. Obviamente, desde el punto de vista de la búsqueda de la equidad en el conocimiento, del acceso al conocimiento a toda la población en el mundo, por ejemplo en el área de la salud, la importancia de que un trabajo se publique en una revista de libre acceso, que pueda ser leída por alguien en cualquier parte del mundo, y eso lo vivimos nosotros en el caso de los serpientes. A veces sabemos que nuestros artículos publicados en revistas de Open Access son consultados en la India, en Pakistán, en Nepal, en Sri Lanka, en
América del Sur, etcétera, es una gran satisfacción. Entonces, claramente, digamos, la democratización del conocimiento conduce por la vía del open access, ¿verdad? El acceso libre de las revistas, claramente. Sobre todo desde el punto de vista que mucha de la investigación que se hace en todos los países del mundo es investigación financiada con fondos públicos. Entonces ahí hay una conversión un poco extraña, ¿verdad? Una investigación financiada con fondos públicos se convierte en propiedad privada de una empresa editorial que luego vende eso. Y ahí hay una irracionalidad, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista de interés colectivo muy claro. Entonces digamos que nos orientemos a apoyar esta línea de libre acceso. Sin embargo, hay dos problemas que le surgen a uno como investigador en ese sentido. Uno es que hemos percibido que esto se ha convertido también en un gran negocio, porque desde el momento en que uno tiene que pagar para que le publiquen, como es la mayoría de las revistas de acceso libre general, por lo menos nuestro, casi que a veces da la sensación, si una revista no tiene criterios académicos estrictos, que muchas revistas de libre acceso sí los tienen, hay otro sector de las revistas de libre acceso a donde uno tiene la sensación de que prácticamente uno paga para que lo publiquen, y a donde la revisión por pares es una revisión muy mediocre. Eso desnaturaliza completamente el sentido de la revista, desnaturaliza el sentido de la revisión por pares y el desarrollo de la ciencia. Claro, eso de alguna manera cae por su propio peso, porque esas mismas revistas, por no publicar trabajos de buena calidad, van, digamos, desprestigiados. Pero ahí vemos un problema que hay que resolver en la línea de open access, ¿verdad? Cómo evitar que se convierta simplemente en un negocio donde uno paga para que lo publique. Y el segundo problema es que el hecho de que precisamente haya que pagar digamos, suponiendo que tenemos un proceso de evaluación por pares académicamente sólido. Vamos a hablar de las revistas PLOS, por ejemplo. Nos gusta publicar, son revistas de muy buen nivel: PLOS Neglected Tropical Diseases, PLOS Medicine, PLOS Pathogens, etc. El problema es que le cobran a uno $2,000 por el artículo una vez que se lo aceptan. No es que le están comprando a uno la publicación, ellos hacen su evaluación y después dicen su artículo es bueno, pero tienen que pagar $2,000. Entonces da la impresión que alguien tiene que pagar la fiesta siempre, ¿verdad? En las revistas de suscripción, uno como autor no le cobra para publicar, y eso es una ventaja. Por ejemplo, nosotros publicamos mucho en la revista Toxicon, que es una revista del CBL, uno manda los artículos y no le cobran. Para nosotros eso es una gran ventaja. Claro, el artículo sale y es un artículo restringido en su distribución, a menos de que uno pague $3,000 para que sea de open access. Entonces ahí, digamos, el problema no es para uno como investigador, el problema es para los usuarios de esa publicación, ¿verdad? Toda la revista es mucho más limitada en su distribución, no hay una democratización en el conocimiento, etc. Pero para uno como investigador tiene la ventaja de que no le cobra para publicar. Entonces, si uno quiere apoyar, porque filosóficamente cree en eso, la línea de open access en revistas buenas, el problema que estamos teniendo nosotros, un problema muy concreto, es que necesitaríamos por lo menos $2,000 por cada artículo que publicamos. Digamos, en el Instituto no verificado este año publicamos, no sé, 25, 28 artículos, multipliquen eso por 2,000. Eso no es manejable, porque además los proyectos que tenemos nosotros no incluyen un ítem económico de financiamiento, como si hay en otros países que los grants incluyen costo de publicación. Entonces nosotros vamos a donde la Vicerrectoría de Investigación y decimos: miren, nos trataron este trabajo, es muy importante, por favor, ahí nos tiene que coger ahí y hemos obtenido apoyo, pero no lo podemos obtener para todos los trabajos. Entonces ahí vemos una ecuación complicada, porque aunque queramos impulsar la línea de open access, porque filosóficamente creemos en eso, estas revistas de muy buen nivel internacional, donde nos interesa colocar nuestras contribuciones, cobran por la publicación de open access. Eso es un estudio de Fonsaray. Entonces, alguien paga la fiesta, o lo paga el autor, haciendo que su trabajo se democratice y llegue a todo el mundo, o a la institución de ese autor, o uno no paga como autor, pero entonces el acceso a ese artículo está limitado porque es una revista de suscripción. Y está bien, digamos, nuestra universidad, por ejemplo, con una actitud totalmente congruente con la filosofía del Estatuto Orgánico, sus revistas no cobran, son revistas de open access y no cobran por publicar. Eso es excelente. Pero como les planteaba al principio en mi primera intervención, a nosotros nos interesa colocar nuestros artículos en revistas que tengan una difusión internacional y tengan un determinado estatus académico en el contexto internacional. Y esas revistas de open access cobran por publicar. Entonces ahí hay un elemento, ahí hay una contradicción que no se ha podido resolver y de la cual nosotros como investigadores estamos sufriendo las consecuencias. Para contestarle a Chema.
Sí, realmente este es un dilema bien difícil. Hace 15 días estaba en una mesa en Madrid hablando sobre ética de la publicación en el CSIC, y entonces alguien dijo que era que en estos casos del acceso abierto el costo de la publicación, o APC como se llama comúnmente, lo pagaban las fundaciones, o sea, aquellas organizaciones que financian la investigación. Entonces yo levanté la mano y le dije, en mi país, en nuestros países, porque hablé en nombre de América Latina, no son las fundaciones, no hay fundaciones, ni siquiera las universidades pagan, son los autores. Si quieren publicar, pues tendrán que pagar los autores, y a veces la universidad lo da como una casi regalía, ¿verdad? Entonces se asombraban de eso, porque en el caso del CSIC, por ejemplo, el CSIC paga a los autores para publicar en PLOS, en otras revistas que son de acceso abierto, pero tienen APC. Entonces, en nuestro caso no. Ahora, ¿qué es lo que nosotros peleamos en Costa Rica? Que nuestras revistas de acceso abierto se mantengan en acceso abierto. Nosotros hemos tenido ya propuestas de Elsevier para que la revista Biología Tropical, por ejemplo, pase a ser de ellos, o lo que acaba de hacer la UNAM ahora, que varias revistas son de Elsevier ya, y Elsevier no solo se adueña del proceso editorial, sino de los DOI. Entonces el DOI aparece a nombre ya no de la UNAM, aparece a nombre de Elsevier, y eso es una pena, porque entonces pierden propiedad, parte de la propiedad de la publicación. Entonces hay yo diría que como comúnmente, popularmente se llama aleteos de animal muerto, intenciones de estas empresas que cobran altas suscripciones y que siguen cobrando, porque a partir de la gran el planteamiento que se hizo y de todas las manifestaciones que incluso la Universidad de Harvard dijo, no compramos más suscripciones de revistas, no podemos pagar. Se calcula que son $40.000 millones lo que cuesta comprar todas las publicaciones de suscripción que se publican en el mundo, y eso ninguna universidad, por más rica que sea, lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al haber un manifiesto en ese sentido, pues entonces se están volcando al acceso abierto, pero desde esta otra perspectiva. Lo que planteamos en América Latina, Latindes, Redalic, Cielo, es que haya excelentes revistas de acceso abierto y que las sigan manteniendo las universidades como lo han hecho hasta ahora. ¿Que es más caro? ¿No es más caro? Bueno, depende, ¿sí? Porque una revista como Biología Tropical, sí, a la Universidad de Costa Rica le cuesta una millonada, pero también tenemos revistas más pequeñas, o sea, no tienen que ser tan grandes, pero hay más pequeñas que tienen muy buen impacto, que están muy bien posicionadas, y que al ir creciendo, pues hay mecanismos para ir reduciendo el tamaño de manera que la revista no salga tan costosa. Pero sí, por ejemplo, la revista Educare de la UNA tiene un nivel excelente. El UCR Indes alcanzó el 110%, o sea, se ganó todos los puntos más el bonus que damos de internacionalización, y eso lo que nos demuestra es que es posible hacerlo, es posible y no tiene un costo adicional. En América Latina hay revistas excelentes, yo ya cité algunas en bibliotecología, todas esas son de acceso abierto, y se mantienen por las universidades principalmente. Pero ¿qué es lo que pasa con las revistas por suscripción? Bueno, que para adquirirlas tenemos que hacerlo a través de las bibliotecas. Nosotros en la Universidad de Costa Rica tenemos una gran ventaja, y es que tenemos una gran cantidad de revistas que están a nuestro alcance por los altos precios que paga la Universidad de Costa Rica por esas bases de datos, que incluso se repiten revistas de una base de datos a la otra, pero muchas otras universidades no lo tienen, incluso en Costa Rica no las tienen. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿con qué estudia la gente? Bueno, es un dato curioso, hay una red,
una lista en la que yo estoy suscrita, que es una lista española, otra iberoamericana. En este momento no recuerdo cuál de las dos, pero hay un colega mexicano que está en el norte de México que siempre vive pidiéndonos artículos. Alguien tiene estos artículos que me los pueda conseguir y me los manda. Entonces yo al principio empecé a hacerlo porque tenía tiempo y digo yo, bueno, para ayudarle, pero se ha convertido en una cosa tan grande, yo los buscaba en la biblioteca, los descargaba, que no me oigan los que pagan las suscripciones, los descargaba y se los mandaba. Y él les da uso en su biblioteca. ¿Por qué? Porque son revistas por suscripción que su biblioteca lo paga. Entonces, esa es una forma de colaborar entre nosotros y hacerlo accesible, pero no es legal, en primer lugar, y en segundo lugar, pues es como una alternativa tal vez poco viable, digo yo, porque cada quien tendría que estar colaborando con el colega y sacar su tiempo. Entonces, definitivamente, si a mí me preguntan, y en mi campo, en mi cultura epistémica, sí, el acceso abierto es la solución. Las revistas en las que publicamos en bibliotecología y ciencia de la información, todas son de acceso abierto. Sin embargo, el asunto que plantea don José María tiene una solución y se lo hemos dicho bastante, algunas veces, no bastantes. Sus artículos los puede depositar en el repositorio con el botón de acceso abierto que tiene el repositorio Kerua, de manera que no tiene que tener ahí el texto completo y Elsevier no se va a enojar por eso, porque ya lo aceptó. Entonces, ¿para qué sirve el botón? Para que un lector que le interesa su artículo y no puede pagar por él, entonces se lo pide y usted se lo manda por correo. Y la solicitud le llega por correo. El botón de acceso abierto es una solución que no nos inventamos nosotros, la inventaron en Europa, la incluyeron en el software DSpace, que es con el que se construye nuestro repositorio, y ha sido una solución bastante importante en el mundo. Lo otro es depositar el preprint, que ya con su colega Bruno Lomonte lo discutimos mucho, me enseñó qué feo que son los preprints de Elsevier, pero en otros casos los preprints, o sea, aquellas versiones del artículo que no es la versión última, no es la final, y que Elsevier permite depositar, es posible incluirlo. Entonces también nuestro repositorio Kerua tiene versiones preprint que no difieren o casi no difieren, salvo algunos aspectos formales de la versión definitiva. Y si uno quisiera encontrar en el campo de la matemática, la física, la informática, de la ingeniería biomédica, entren a Archive y vean la cantidad de artículos que ustedes encuentran de revistas por suscripción que han sido depositados ahí como preprint. Busquen a veces primero ahí y después buscan en las revistas de suscripción. El problema es que no cubre todas las disciplinas, pero Archive que fue el primer repositorio en el mundo, es un repositorio impresionante, tiene mucho prestigio. En estos momentos está trabajado por la Universidad de Cornell, pero nació en el laboratorio Los Álamos en 1995 y tiene una gran cantidad de artículos, no recuerdo los millones, pero anda por ahí. Entonces hay soluciones para el acceso abierto y sí, desde mi perspectiva yo digo, voto por el acceso abierto. Ayer andaba con la chapita del candadito abierto, pero de otra forma yo comprendo los problemas, y en los países donde no hay mandatos, donde no hay leyes, eso se hace un poco difícil, pero hay soluciones. El asunto es que las conozcamos y las apliquemos. Bueno, yo creo que manejando una revista de acceso abierto no creo que tenga que estar en contra de acceso abierto, sería como contradictorio.
¿Cuál es mi opinión al respecto? Obviamente la universidad tiene que devolverle a la ciudadanía lo que la ciudadanía da. Las universidades son instituciones públicas financiadas por los impuestos de todas las personas y por lo tanto es obligación nuestra devolverse. O sea, no podemos cobrarle a la gente por algo que ya pagó. Está pagando por las investigaciones y por los resultados de las investigaciones, está pagando los salarios de todos los investigadores y de todos los académicos para que investiguen, y encima nosotros tendríamos que cobrarles el acceso a estos artículos. Eso más que ilegal es inmoral, eso no puede hacer. Entonces el acceso abierto es lo que tiene que privar en las revistas de las universidades públicas. Con respecto a lo que decía usted de estas revistas que cobran porque ayer Carlos de la Rosa nos hablaba precisamente de lo que se conoce como las revistas depredadoras, decía, que son estas que le cobran al autor, pero no tienen ningún tipo de ningún tipo de regulación ni nada, simplemente lo hacen por un negocio. Entonces ahí nos ponía un montón de sitios donde hay revistas de este tipo y hay que tener cuidado porque no solamente estafan al autor, sino que el autor pierde credibilidad por publicar en revistas de estas. Es peligroso, peligrosísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado. En ese caso son las mejores obviamente las de PLOS, que ya son revistas reconocidas. Algunos investigadores lo que hacen es que dentro del proyecto de investigación, en la parte del presupuesto, incluyen de una vez un rubro presupuestario para la publicación. Entonces sale algún documento publicado, ya de una vez más o menos como que aseguran el financiamiento. En el caso nuestro, de la Universidad de Costa Rica, obviamente no hay que pagar para publicar. Sin embargo, se dan cosas sumamente interesantes. Las mismas bases de datos que compra la universidad incluyen las revistas de la Universidad de Costa Rica. Entonces la universidad compra por revisar sus revistas. Ya no. Pero es una cosa curiosísima. Entonces, sí, es una cosa curiosísima porque era totalmente contradictorio. Y algunas empresas cobran. Yo una vez me encontré un artículo mío de acceso abierto que estaban cobrando $3 entonces yo inmediatamente, les escribí porque estaban cobrando si era un artículo de acceso abierto. Entonces ellos decían que es que ellos cobraban por el acceso. Entonces lo desarman completamente, cobran porque le hagan acceso a la gente para poder descargarlo. Entonces hay montones de maniobras de este tipo para llegar. Sin embargo, como dice Saray, la solución es el acceso abierto. De hecho, los estudios de PLOS indican que los artículos que más se citan son los que están en acceso abierto, no en las revistas privativas. Una anécdota con respecto a esta corrupción que a veces se genera en esas revistas donde se paga por publicar, ¿sí? Un colega nuestro, publicando un trabajo ahí, cuando recibió las pruebas de galera de trabajo, vio que había dos referencias que él no había incluido en el trabajo, que las había metido en el cine editorial, y eran referencias de esa misma revista. Y ellos buscaron algún punto en la revista que se adaptaba a esa referencia y las metieron sin ninguna consulta. Entonces, la falta de escrúpulos puede llegar a extremos donde de negocio editorial se trata. Bueno, yo creo que con esta riqueza de información que han compartido los señores de la mesa con nosotros, es suficiente información que nos deja pensando sobre todo lo que es las publicaciones científicas y las posiciones sobre acceso abierto y suscripción y otros temas que ellos con tanta experiencia y generosidad nos compartieron. En nombre de la Escuela de Bibliotecología, agradecerles por su participación. Les voy a entregar un certificado que hace constancia que estuvieron aquí. A doña Saray, don Ricardo, don José María y don Gerardo. Y a ustedes, por favor, pedirles un aplauso para ellos. Creo que tenemos espacio en el tiempo para 2 preguntas.
o si alguien quiere hacer preguntas a ellos. Sí, gracias por el espacio. Bueno, este es un tema muy amplio que da motivo como para todo un congreso. Bueno, yo soy investigador en el campo de la odontología y quisiera descubrir la vacuna contra las caries. También soy investigador, y lo digo públicamente, ovni extraterrestre. Así en breve, yo considero que el saber y el conocimiento tiene que ser absolutamente libre para beneficio de toda la humanidad terrestre. Yo estoy aquí porque quiero crear mi propio sistema de publicación. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie acerca de mis investigaciones, a nadie. Y gracias por la sabiduría, el conocimiento de todos estos hermanos y hermanas que están aquí, porque esto me va a servir mucho para mis proyectos. Con todo respeto para el doctor Clodomiro Picado, yo considero, de acuerdo a mis investigaciones, que esto de las vacunas están controladas por una, digamos así, por una gran mafia de científicos que están haciendo experimentos como conociendo indias en la niñez. Entonces yo lo que puedo decir así brevemente es: no a las vacunas, solamente algunas, ¿verdad? Como antiofídico, etc. No a las vacunas para los niños, no a la gran mafia médica y no a la gran mafia de las farmacéuticas que están envenenando y matando a muchos seres humanos del planeta Tierra. Gracias. Señor Marcel. Yo nada más, algo muy breve respecto a lo que decían los colegas aquí presentes. En el caso de México, y es una sorpresa que yo me llevé en este año, hace unos 2 meses, para las universidades públicas estatales ya hay un fondo para pagar los artículos científicos. Acabamos de hacer un proceso para la revista El Profesional de la Información, que ya está cobrando, ¿verdad? Para también que haya acceso abierto y en español y en inglés. Y me sorprendió que fuera un proceso tan sencillo, es llevar la carta de aceptación del artículo, el manuscrito del artículo, si se tiene la factura, ya la factura. Y lo único que piden es que si la revista para dar la factura nos requiere uno pagar, le reembolsan el dinero. Entonces, solo comentarios sobre eso. O sea, es positivamente sorprendente que en nuestro país, al menos en las universidades públicas estatales, los fondos federales destinaron a lo que le llaman un fideicomiso, así le dicen, para las publicaciones, para el pago de publicaciones. Por tanto, yo lo que entiendo en el caso de los fideicomisos es que hay un fondo y es lo que se vaya gastando hasta que se acabe. Entonces, si no se gasta en un año, se puede seguir ejerciendo hasta que termine el saldo en ceros y supongo que se vuelve a alimentar el recurso. Entonces eso, lo que dijeron fue que era para estimular que la gente publicara en revistas de mayor impacto y que no se detuviera, que no fuera el factor del dinero algo que detuviera su iniciativa de dar a conocer el conocimiento, de difundir y comunicar el conocimiento. Felicidades. Gracias. Gracias. Yo quisiera agregar que esto que sucede en México, aunque de México nos llegan buenas y malas noticias, como esta de las revistas de la UNAM, es mala, pero la ley que se aprobó en México de acceso abierto tiene esos efectos. Pero además porque CONACYT exige que los investigadores, para poder calificarlos y subir de categoría, tengan publicaciones en revistas de impacto. Entonces es muy lógico que si exige eso, pues entonces dé las herramientas para que se logre. En Costa Rica podríamos tener un sistema similar con el Fondo de Incentivos del MISID,
Sin embargo, no tenemos ni siquiera la ley, no tenemos, apenas estamos formando el repositorio nacional, que es el otro requisito, y pues vamos pasito a paso para poder avanzar como lo está haciendo México. México también tiene un repositorio nacional muy grande, muy importante, es parte de la referencia, que es el repositorio latinoamericano. Y por otro lado, la UNAM acaba de publicar un mandato de acceso abierto también, que hace que todas las publicaciones de sus investigadores puedan llegar a los repositorios, que son bastantes los que tiene, y todos unidos en uno, interoperados en uno. Entonces, en un sitio, entonces son avances que se están logrando, igual en Brasil, en Argentina. Brasil todavía no tiene ley, pero sí tiene el repositorio de tesis más grande del mundo. Tiene el mandato también del CNPq, que obliga a los investigadores y de las fundaciones, algunas de las fundaciones también brasileñas. Entonces, son avances que se están logrando en América Latina. Argentina también tiene la ley, Perú también, y ojalá pues podamos seguir avanzando en ese sentido. Entonces, para cubrir la vía verde, que son los repositorios, y la vía dorada, que son las revistas por pago. Entonces, a ver de qué manera avanzamos. Y de todas maneras quiero decirles que América Latina es la región del mundo que tiene mayor avance en acceso abierto. Y yo también les quiero compartir que está hablando de la UNAM. La UNAM tiene varios proyectos sobre acceso abierto, inclusive libros que ha publicado la UNAM que fueron producidos o generados a partir de unos proyectos que se denominan papiles. Si el libro está agotado, entonces uno puede insertar ya de manera electrónica y la UNAM le paga un estímulo. Y también hay programas que aportan ciertas cantidades y son para generar libros en formatos digitales. Bueno, entonces en este momento vamos por concluir esta actividad. También agradecerle a la profesora Marcela, quien moderó esta mesa, ¿verdad? Y tenía una batería de preguntas muy importantes para los compañeros. Están llenando la evaluación de las jornadas. Seguidamente, entonces les pediría a los panelistas que tomaran asiento, ¿verdad? Para que se queden para la clausura. Nada más que nos acompañe la profesora Magda y el profesor Ricardo Chinchilla como director de la Escuela de Bibliotecología. Muchas gracias.
Bueno, vamos a dar el cierre de esta actividad. De mi parte, agradecerles a todas las personas que han colaborado en la organización de estas sextas jornadas, desde la parte institucional como la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Acción Social, la Organización de Estudios Tropicales, que fue un aliado importante para nosotros, el Centro de Estudios Mexicanos, también un importante apoyo para la movilización de los académicos que nos acompañaron en estas jornadas. Por supuesto que a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, que siempre en la persona de la dirección, pues el total apoyo y el total respaldo a estas iniciativas. Y creo que nosotros tenemos muy claro esa responsabilidad social, ese rendir cuentas a la comunidad, en qué invertimos los fondos que nos da la Vicerrectoría. Si son muchos o pocos, eso es otro asunto, después se puede discutir en otro foro si son muchos o pocos, pero lo importante es devolverle a la comunidad en actividades como estas o similares, en qué utilizamos los investigadores y los docentes de la Escuela de Bibliotecología, el tiempo y los recursos que nos dan para hacer investigación. Agradecerles también a los compañeros, colegas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al doctor Javier Tarango, al doctor Gerardo Sánchez Ambrís de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, y al maestro Daniel Villanueva Rivas, que es el jefe del Departamento de Suscripciones de Publicaciones Periódicas de la UNAM, por su gentileza, por la amabilidad de compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias como académicos, como profesionales en el campo de la bibliotecología y otras áreas. Y no cabe duda que muchas de las cosas que ustedes han compartido aquí, ya conversaba con Ricardo, creo que vamos a tener un efecto multiplicador también a nivel de investigación y a nivel de docencia. Tenemos compañeras que nos acompañan de la sede regional de Liberia, muchas gracias por hacerse presente también, habernos acompañado en estos 2 días, a la compañera Graciela, que también nos visita de la Biblioteca del Recinto de Dresden, a los profesores, a las profesoras, al colega investigador del área de odontología, que también ha estado muy activo y muy interesado en estos temas. En su momento, bueno, los compañeros, colegas investigadores que estuvieron ayer, muy interesantes, todos los aportes, todos los conocimientos que compartieron a doña Saray, desde la TINDES UCR, la Vicerrectoría de Investigación, al doctor José María Gutiérrez, que nos llena de gran orgullo tener a investigadores del nivel de don José María, y a muchos otros colegas que nos acompañan de otras instituciones. Muchas gracias por habernos acompañado y haber sido parte de esta experiencia tan valiosa, y saber que tenemos mucha tarea desde la bibliotecología para resolver en el tema de investigación. Yo quiero darle la palabra a Ricardo para que él sea, pues entonces, quien tenga la misión de dar por concluidas y clausuradas estas sextas jornadas. Bueno, muy buenas tardes, y como les decía ayer, esto ha sido una fiesta donde les devolvemos a ustedes el resultado de nuestras investigaciones. Nuestro gran agradecimiento por la participación, por atender este llamado y por compartir con nosotros este evento. Entonces, para la Escuela de Bibliotecología ha sido un orgullo poder estar acá, entregarles a ustedes estos resultados, y nuevamente nuestro agradecimiento a todas las personas que mencionaba doña Mayra, que ha sido la que ha estado detrás de la organización de esta actividad. Damos entonces por concluidas las jornadas, y entonces esperamos vernos nuevamente el próximo año. Esperemos. Para finalizar, tenemos hubiéramos querido darles a todos un presente, pero decía el doctor Javier Tarango, dice: yo voy a cualquier oficina aquí y qué amable que es la gente.
y yo le decía, bueno, pues que yo no sé si es en todo lado, pero por lo menos a nosotros nos han enseñado a decir con mucho gusto, a la orden, señor o señora, que le llama mucho cuando decimos don y doña, no porque tenemos muchos años, sino por una cuestión de respeto o por la investidura del puesto, en fin. Pero bueno, eso es como parte de las cosas que espero yo que no se pierdan en la cultura nuestra, el ser amables, el ser hospitalarios, el ser atentos, el ser agradecidos. Y de alguna manera estos pequeños obsequios quiero que lo lleven los colegas de México, por favor, don Javier, don Gerardo y el maestro Villanueva, con mucho cariño, con mucho agradecimiento, llévense un pedacito de ese cariño y de lo que son nuestras tradiciones. Son unos bolsitos que recogen las leyendas costarricenses. Una de ellas, no sé cuál les va a tocar, puede ser la cegua, puede ser el Cadejos, puede ser el Padre Sin Cabeza, puede ser la Carreta Sin Bueyes, que muchos en México se tienen similares y solo lo único que cambian, digamos, son los actores, pero como que el fondo de la leyenda es muy parecido. Así es que por favor, si nos acompañan y con mucho cariño, les hacemos entrega de este presente para que siempre nos tengan también, nos recuerden a nosotros en sus instituciones. Y muchas gracias por haber estado.